Que el Señor les bendiga una vez más. Saludamos a los que se han ido integrando, a aquellos que están acompañándonos siempre en estos cultos que hacemos con todo nuestro corazón, con devoción y por supuesto también pensando en ustedes, amigos que a lo mejor hoy día todavía no tienen un encuentro personal con Cristo el Señor. Deseamos que lo puedan recibir en sus corazones y puedan ser salvos. Estamos en vivo y en directo cuando son las 11 de la mañana con 8 minutos. Queremos invitarlos ahora a compartir el mensaje de la palabra del Señor, que tiene como título en esta mañana, levantar y enderezar. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12 al 13, leemos lo siguiente. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esta es la cita en donde vamos a basar el mensaje de este día. Recién escuchábamos el devocional donde hablaba de unos hombres a los cuales se les destacó la fe. Y para entender los versículos que acabo de leer, es necesario hacer la siguiente introducción. La vida de fe es una vida de acción, como lo veíamos en el ejemplo de estos hombres que llevaban a su amigo paralítico. Si la fe no produce obras, dice Santiago, esa fe es muerta, no tiene vida en sí misma. No es suficiente con hablar sobre la fe, sino que es preciso expresar la fe. La disciplina es el elemento que Dios utiliza para el fortalecimiento de la fe, a fin de que la paciencia necesaria para el camino de la fe se consolide y entonces ésta se haga perfecta. Los creyentes a quienes primariamente se les destina esta carta estaban pasando por dificultades. Y según parece, cuando uno lee el contexto, eh, algunos estaban claudicando. ¿Qué significa? Estaban renunciando en la firmeza que exige la fe en la cual nosotros hoy día estamos, en la cual nosotros hoy día debemos vivir. ¿Qué pasó con estos creyentes? Vino un desánimo eh, y comenzaron a dejar el interés por el estudio de la palabra. Hubo ausencia a las reuniones de la iglesia, por eso que dice, algunos se están dejando de congregar. También comenzó a faltar ese estímulo al amor, a las buenas obras, y en algunos otros aspectos que se pueden detectar eh, en el, en el contenido de la carta, vemos que también ellos comienzan a abandonar el compromiso. Son los aspectos que se pueden detectar cuando uno lee esta carta a los hebreos. Ahora, la exhortación que sigue tiene que ver con la restauración de cada creyente a una práctica real de la vida de fe. En esta mañana, a lo mejor nuestra mente puede rápidamente pensar en muchos cristianos que están a lo mejor en este lamentable proceso por el cual vivieron también los hermanos a los cuales le escribían esta carta. Por eso que me sentí con la urgencia de poder transmitir este mensaje. Aparentemente hay necesidades en lo que se lee ahí en Hebreos. La primera necesidad consistía en levantar, dice, las manos caídas. Y la segunda
es levantar también las rodillas paralizadas. En la mente del escritor está la figura de un atleta. Ahora que estamos en modo Olimpiadas, vemos cómo estos corredores, estos atletas, tienen que estar en forma. Entonces, cuando el escritor comienza a hablarnos sobre levantar las manos caídas, sobre fortalecer las rodillas paralizadas, está precisamente pensando en esta figura, la figura de un atleta que tiene que usar las manos, las rodillas para desarrollar la actividad atlética, correr bien la carrera, esa carrera que tiene una meta, que tiene un destino, por lo tanto, eh, esa carrera que todos nosotros también tenemos por delante en esta vida cristiana, eh, nos ayuda a comprender este pasaje, lo que realmente se le está pidiendo a esos hermanos, a estos hebreos que reciben esta epístola. Por lo tanto, quiero que usted me acompañe para que veamos paso a paso y vayamos pensando también y en lo posible aplicando a nuestras vidas el sentido de estas palabras. La vida de fe, hermanos, se trata tanto de una lucha como también de una carrera. Por tanto, los que corren la vida de fe tienen que fortalecer las manos para esta lucha, tienen que fortalecer sus rodillas para poder correr convenientemente. El contexto profético donde aparecen palabras idénticas a lo que acabamos de leer en Hebreos, aclara mucho el sentido de estos versículos y lo encontramos precisamente en el profeta Isaías, en el capítulo 35, en el versículo 3 y 4. Dice, con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, su Dios viene para salvarlos. Cuando usa el término corazón temeroso, está hablándole a hombres que están apocados, hombres que están desanimados, hombres que están perdiendo las fuerzas. Entonces, vemos que la fortaleza era necesaria para que desapareciera esa sensación de frustración, de fracaso, que convertía al creyente en gentes con un corazón desanimado, apocado. En primer lugar, el texto nos dice levantar las manos caídas, levantar. No sé si usted pone atención a esta lectura, se va a dar cuenta que este verbo está en un modo imperativo, lo que constituye un mandato que requiere obediencia, que requiere acción. No es para aprenderlo y tenerlo por conocimiento. Este verbo expresa la idea de reconstruir, levantar de nuevo, restaurar, restablecer, corregir. De modo que el mandato tiene que ver con renovar la situación de los dos miembros que nombra este versículo, las manos y las rodillas, para que sean útiles de nuevo en la acción. Por eso que les dije, la fe es una cuestión de acción. La fe tiene que ser expresada. La fe no es una simple palabra del mundo cristiano, sino que la fe tiene que ver con una vida. Ahora, no hay cabida en la vida de fe para unas manos vacilantes, no hay cabida para unas manos caídas, es necesario renovarlas para que estén dispuestas a la lucha, para que entren en esta batalla de la fe. Tampoco hay cabida en la vida de fe
para rodillas que están paralizadas, que están endebles, que se han agarrotado debido a la falta de ejercicio y no son capaces de soportar el peso del cuerpo para que puedan correr. Mire, tengo un ejemplo con relación a esto cuando las rodillas no resisten el peso del cuerpo. No hace mucho llevé a mis hijas para sacarlas un poco porque habían estado bastante tiempo ya encerradas en casa, estaban en su semana de vacaciones y fuimos a conocer aquí cerca de Talca una cascada muy hermosa que se llama el Salto de la Placeta. Yo iba con todo el entusiasmo, bajamos hasta donde se podía presenciar todo ese salto de agua. Cuando íbamos bajando le dije a mi esposita, ¿sabes qué? Yo voy súper bien bajando, no siento ni un problema. El problema fue cuando íbamos subiendo. Mis rodillas, mis piernas estaban totalmente debilitadas. No sé cuántas paradas hice en esa subida. Mi condición física no es la misma. Por lo tanto, eh, tuve que ir tomando aire porque estaba realmente cansado, agotado. Y las piernas no lograban resistir el peso del cuerpo. Por lo tanto, cuando yo leo esto y lo traslado a lo que es la vida espiritual, veo que muchas veces no somos capaces de avanzar, no somos capaces de continuar, porque nuestras rodillas no están en el ejercicio que corresponde para estar en un buen estado. Eh, Esto se puede debilitar cuando abandonamos la vida de oración. Esto se debilita cuando abandonamos la comunión entre nosotros. Esto lo podemos experimentar cuando abandonamos el aprender con el estudio de la palabra. Esto también puede producirse porque no estamos comprometidos en el cuerpo. Por lo tanto, vemos que es una exhortación a dejar la postura de la duda para afirmarnos en la postura de la fe. Las tradiciones, hermano, el sistema de las formas atrofian los miembros espirituales. Dogmas de hombres pueden producir este agotamiento en el creyente, de modo que ninguna de estas cosas valen para la vida de la fe. Tenemos que considerar las cosas que hoy día Dios pone delante de nuestros ojos, a las cuales debemos seguir. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente el escritor a los hebreos se había referido a los sistemas propios de la ley ritual, a las señales correspondientes al antiguo pacto, como eran la circuncisión y las formas de la vida de la ley ceremonial. Ellos tenían un sinnúmero de ritos y cada vez estas cosas iban presionando más a los nuevos creyentes, iban colocando una carga innecesaria. El apóstol Pablo enseña que nada de eso tiene sentido y razón de ser, ya que lo único verdaderamente necesario es la fe, pero una fe que obra por el amor, como lo enseña ahí en Gálatas 5:6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar circuncidado o no. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ellos seguían colocando cargas de los ritos antiguos, del pacto anterior, en la vida de los nuevos cristianos. En el versículo 1, por ejemplo, de este mismo capítulo se enseña a despojarse de todo peso y del pecado para poder correr la vida cristiana. Aquí se exhorta a trabajar para restauración de los miembros que sean aptos. ¿Para qué? Para esta vida de fe. El peso impide correr la carrera.
El peso impide poder luchar esta batalla de la fe. Por eso que es preciso liberarse del lastre, despojarse de las ropas viejas. Expresa la necesidad de arrojar cualquier cosa que represente un peso que impide correr libremente. Para los destinatarios de la carta a los hebreos, el peso que provocó las manos caídas, las rodillas debilitadas, como dice el texto, fue precisamente el legalismo, fueron las tradiciones, un sistema religiosamente agotador, algo que gravitó sobre los creyentes y le impedía a los creyentes llevar a cabo la experiencia de la fe que cada cristiano puede tener en la vida nueva en Cristo. Algo que se cimienta en la comunión con el Señor, en la unión vital con el Maestro. Hoy nosotros no tenemos problema con rituales de la ley. No tenemos nosotros esa carga. Eh, por ejemplo, la circuncisión, la carga de ceremonias a los hebreos les significaron un peso que debilitó sus manos. Es un sentido figurado, por supuesto, en cómo se expresa esto. Debilitó sus rodillas. Sin embargo, hay otros pesos que nos impiden correr libremente esta carrera de la fe, como lo son, por ejemplo, las ropas viejas del resentimiento. Hay muchos cristianos resentidos, hermanos. Muchos cristianos que guardan en el corazón cosas que ya de las cuales debieron haberse liberado. La amargura, la falta de perdonar, heridas que no están cicatrizadas, lazos con el mundo, hábitos pecaminosos, la falta de sujeción, y la lista puede continuar. Todo esto también debilita al creyente y atrofia las manos y sus rodillas son debilitadas, hablando siempre espiritualmente, para poder continuar la carrera. Por eso que debemos renovarnos, debemos renovarnos. Y este es el segundo punto del mensaje, la renovación espiritual. La renovación espiritual no solo es una necesidad, sino también un mandamiento. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. El término que se usa aquí para referirse a transformación expresa un cambio en la misma esencia de la persona. Es un cambio interior como una oruga. Usted conoce una oruga que se logra convertir en una mariposa. A eso se le llama metamorfosis. Y eso es lo que plantea este texto. Es la idea, una metamorfosis en la vida del cristiano. Ahora, otro punto a considerar de este mismo pasaje es que no demanda un transformaos vosotros. No dice que somos nosotros los que nos transformamos, sino que dice, dejen que Dios los transforme. La transformación que restaura las manos, la transformación que restaura las rodillas paralizadas, no es una cuestión de mi voluntad, no es una cuestión que yo voy a lograr, sino que es una obra, una operación del Espíritu Santo en mi vida. Un pensamiento distinto, la renovación de mi mente, no es obra de hombres, es obra del Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Si tus manos están caídas y tus rodillas están paralizadas, si no logras avanzar en esta carrera por la presión, por todo lo que ya he mencionado, es necesario un cambio,
en la manera de pensar. Y esto solo se logra cuando dejamos que Dios nos transforme, que Dios haga la tarea, el trabajo que solo Él puede realizar. Por eso que te invito en esta mañana, déjate en las manos de Dios. Deja que Dios te transforme. Deja que Él te pueda fortalecer, que pueda levantar tus manos, que pueda darle fuerza a tus rodillas y que te puedas enderezar. Cuando vemos en el texto dice que es necesario trazar un camino recto. Y este sería nuestro tercer punto. Trazar un camino recto. El escritor habla como un entrenador de un equipo, refiriéndose siempre como a esa área deportiva y utiliza dichos que a los hebreos les son familiares. Aunque la carrera, hermanos, todavía no ha terminado. Los corredores están cansados a lo mejor. Estos corredores a los cuales Hebreos se refiere, los versículos que hemos leído, posiblemente están agotados, están desanimados. Entonces, necesitan una palabra de aliento de su entrenador. Este les recuerda el dicho proverbial: fortaleced vuestros endebles brazos, las débiles rodillas sean fortalecidas. Esta es una cita proverbial. Ahí en Proverbios 4:26 dice: traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. Tiene el sentido de no salirse del sitio, de no desviarse. Y esto, cuando no se atiende realmente, es tan fácil que se produzca. Salirnos del sitio, desviarnos del propósito, desviarnos de la línea en la que la iglesia debe correr. Con esto les está diciendo: escojan solo esos caminos que sean firmes, esos caminos que le dan a ustedes la seguridad de que no van a caer. Él dice que la razón para enderezar, para aparejar la pista para la carrera, dice, para que el cojo no quede invalidado, sino que más bien sea curado, sea sanado. Antes que un corredor empiece a correr la carrera, él mismo examina la pista por donde va a transitar y la comienza a examinar con mucho cuidado. Ahora, se da cuenta que el terreno disparejo puede hacerlo vulnerable a él de caer. Entonces, sabe que corre peligro de dislocarse un tobillo y quedar así descalificado de la carrera. Es especialmente cuando se siente, por ejemplo, la fatiga, que se hace real la posibilidad de sufrir una lesión. Ahora, por esta razón, el escritor dice: hacer sendas o enderezar o traza un camino recto, algo que esté nivelado. ¿Por qué razón? Porque si no procura hacer estas cosas, él puede ser descalificado por un accidente, él puede ser descalificado de la carrera por una caída. No todos los corredores están en una condición física óptima, como lo vemos en el panorama de una iglesia. No todos los miembros están óptimamente preparados, no todos están con la misma fuerza. No, algunos son inválidos, dice el texto, cuando se refiere a los cojos. Hay una dificultad y aún así, a pesar de su condición, ellos también tienen que perseverar, tienen que continuar
y al final completar la carrera como aquellos que a lo mejor están bien preparados para ello. Al alentar a estos corredores inválidos, al nivelar los baches, al poder resolver estas protuberancias de la ruta, los atletas en buenas condiciones cumplen un servicio útil. Si tú crees ser un atleta en esta carrera de la fe que está en buenas condiciones, tienes entonces una responsabilidad. Tienes que procurar aparejar bien la pista, tienes que procurar mirar dónde están los baches y poder nivelar todo, porque no solo te sirve a ti, sino que también le sirve a esos hermanos más débiles, a esos hermanos que a lo mejor tienen un cierto grado de debilidad, que aquí en la carta a los hebreos se les da el nombre de cojos, hombres o mujeres que a lo mejor tienen algunas carencias. El resultado será también para estos débiles, para que puedan llegar a la meta, porque si no se apareja esto, entonces el inválido, el más débil, será descalificado. Ahora, ¿qué idea trata de transmitir el escritor con estas ilustraciones tomadas del mundo de los deportes? En el contexto inmediato, el miembro cojo, el que tiene las rodillas paralizadas, es el cristiano débil, como ya lo dijimos. Es el cristiano que ha desfallecido, que puede tropezar fácilmente, que puede dislocar sus rodillas, lo que le va a impedir a él poder seguir adelante en la carrera de la fe. Por esto, el autor a los hebreos enfatiza la necesidad y la obligación de la responsabilidad corporativa, dándole a entender somos un equipo. ¿Por qué digo responsabilidad corporativa? Porque todos nosotros los creyentes formamos un cuerpo. En pasajes anteriores ya se había instruido a los lectores a tomar esta responsabilidad seriamente. Ahí en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 13 dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Aquí estamos viendo ese sentido corporativo. Debemos decirnos las cosas. ¿Para qué? Para que no nos desviemos, para que no nos salgamos de la ruta, para que no seamos engañados, porque hoy día se presenta tanta doctrina, tanto movimiento que confunde, a lo mejor porque tiene el nombre de Dios o porque da sensaciones ricas que a la carne le agradan. Tenemos que tener cuidado, tenemos que procurar que lo cojo no se salga del camino. Los hermanos débiles no se entusiasmen con alguna u otra corriente, sino que los podamos enderezar en esta ruta. Por eso que hoy día queremos compartir con todos ustedes este mensaje y decirles, el Señor quiere que terminemos la carrera. El Señor quiere que nos preparemos, que nos renovemos para poder llegar a esa meta. El cuerpo de Cristo consiste en muchas partes. Escuche esto, en el cuerpo de Cristo no hay lugar para llaneros solitarios. No. Como lo recuerda el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 12, todas las partes del cuerpo forman una unidad y ninguna parte existe por sí misma. Nadie puede decir, yo sirvo a Dios a mi manera y yo voy a procurar servirlo como yo creo que debo hacerlo. No, somos un cuerpo, nos debemos respeto, nos debemos sujeción. Entonces, como resultado, cada parte es responsable ante el todo y el todo toma cuidado de las partes individuales. O sea,
No podemos desmembrarnos. En Romanos, en el capítulo 15, versículo 1, Pablo afirma esta idea cuando dice: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Hermanos queridos, necesitamos correr, necesitamos mantenernos, perseverar en esta carrera. Recuerda, esta vida de fe debe ser con acción, debe ser expresada. Esta carrera tiene que ser corrida de tal forma que nosotros no tengamos ningún peso que nos estorbe. Por eso que dice Hebreos también que tenemos que despojarnos de toda ropa que a lo mejor está holgada y que molesta, de todo peso, de toda ropa vieja. Tenemos que sacarnos todo eso de encima y poder correr. ¿Por qué razón? Porque creemos que la venida del Señor está más pronta que nunca. Hay tantas señales que se están cumpliendo. No podemos abandonar ahora esta carrera. Yo te invito, querido hermano, si hay un peso en tu corazón de amargura, si hay un peso de falta de perdón, si hay un peso de resentimiento, si hay un peso de alguna cuestión que te ata con este mundo, sea cual sea ese peso, despréndete de él y que puedas decirle al Señor: dame las fuerzas, levanta mis manos, coloca fortaleza en mis rodillas, que yo pueda también ayudar a que otros que a lo mejor son más débiles puedan correr y que yo pueda servirles allanando el camino, procurando taparle los baches para que no caigan y para que juntos podamos llegar a esa meta tan gloriosa. Todos tenemos este deseo muy profundo en el corazón. Queremos conocer a nuestro Señor. Queremos verlo cara a cara. Así que ánimo, te invito a que te levantes y que puedas correr. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, a quienes a lo mejor tengan sus manos caídas, sus rodillas endebles, trae la fortaleza. Necesitamos una iglesia que esté en forma, una iglesia que pueda así también ayudar a aquellos más débiles para que no dejen esta carrera y puedan perseverar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.